Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, martes 5 de enero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios, según la liturgia católica, que nos invita hoy a reflexionar el Evangelio según San Marcos. Estamos en el ciclo litúrgico B, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Nos dice la palabra de Dios. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Jesús siente compasión de ellos. Ubiquemos el texto en su contexto. Estamos empezando este evangelio en el versículo 34 del capítulo 6. Pero ¿qué sucedía en el versículo 6, versículo 7? Es la perícopa de la misión de los 12. Luego viene Herodes y Jesús, luego la muerte del Bautista y luego la perícopa que nos ocupa hoy. La primera multiplicación de los panes según el evangelio de San Marcos. Te comparto lo que dice los versículos anteriores al que acabamos de escuchar. Escuchamos desde el versículo 34. ¿Qué dice desde el versículo 30? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: Venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Aquí está lo que antecede al hecho que acabamos de escuchar en el evangelio de hoy. Son los apóstoles que vuelven de la misión. Todo el desarrollo del evangelio de hoy es una lección para aquellos que quieren ser discípulos y apóstoles de Jesús. Recordemos que el discípulo es aquel que es llamado por el maestro y el apóstol es aquel que es enviado por el maestro. Hoy la lección es esta: para el discípulo, para el apóstol de Jesús. Los apóstoles vuelven después de la misión, después de ir y proclamar la palabra, después de enseñar. Sí, es para vos que sos miembro de la iglesia, como consagrado, como consagrada o como laico comprometido. Te estoy hablando a vos, mi querido sacerdote, a vos, mi querida hermana religiosa, mi querido catequista, miembros del ministerio de música, de los círculos de oración, agentes de pastoral en general que trabajan en y por la Iglesia Católica.
no tenían tiempo ni para comer. Ellos vuelven de la misión. Siempre que volvemos de la misión, volvemos con gozo y con alegría a dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Eso es siempre en la misión. Y te invito a vos que hayas participado de esa misión, que traigas a tu mente esos momentos que volvías de la misión y con gozo y con alegría contabas el testimonio. Vimos tal familia, escuchamos tal testimonio, la gente nos recibió así. Qué bonito, qué hermoso. Y vuelves en el grupo, vuelves a la parroquia, vuelves a la comunidad, vuelves a la capilla, contando el testimonio de lo que has visto y de lo que has oído en la misión. Pero Jesús ve el gozo y la alegría, y también Jesús ve el cansancio de sus discípulos y les dice: vengan a un lugar solitario, vengan también ustedes a descansar. Pero sigue diciendo que era tanta la gente que venía que no tenían tiempo ni para comer. O sea, ya estaban con hambre. La gente vio dónde iban ellos, subieron a una barca, se dirigieron a otro lado. ¿Qué sucede? Nos dice el texto de hoy que mucha gente se agolpaba, se juntaba, se amontonaba donde estaba Jesús, y le traían a todo tipo de enfermos y de aquejados de diferentes males a Jesús para que Jesús los curara. La gente acude a Jesús, la gente acude a donde está Jesús y los suyos. Jesús y los suyos, los discípulos de Jesús, los apóstoles, aquellos que hacen lo mismo que hace Jesús. Jesús sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Será que la misión del pastor con la oveja es cuidarla, protegerla, sanarla en caso de que se lastime, alimentarla, guiarla? Esa es la función del pastor. Jesús ve a la gente, Jesús ve a la muchedumbre como ovejas sin pastor, como personas que no tienen alguien que les guíe, alguien que les sane, alguien que les oriente, alguien que les proteja, alguien que les alimente. Eso es lo que Jesús ve. Ese es el panorama. Y Jesús se compadeció de ellos. Los discípulos vienen, atención a esta frase, los discípulos vienen y le dicen a Jesús: Señor, despídeles, ya es tarde, que vayan ellos. Los discípulos quieren dar órdenes a Jesús. O sea, los discípulos le quieren decir a Jesús: esto es lo que tienes que hacer ahora. Ahora haz esto, despide a la gente. La actitud de los discípulos: ya da lo que hicimos, ya es suficiente lo que hicimos por hoy. Ahora despide a la gente. Jesús tiene otra actitud. ¿Cuál es la actitud de Jesús? La gente tendrá hambre, así como nosotros, dicen los discípulos. ¿Pero qué les dice Jesús? Denles ustedes de comer. Repito, denles ustedes de comer. Esa es, no es que hay que despedir a la gente. La actitud del discípulo de Jesús es aquella que es mandada por el mismo Jesús. Denles ustedes de comer. Si se sienten mal, curen sus heridas. Si necesitan ser guiados, guíenles. Si necesitan protección, protéjanlos. Lo que hace Jesús. El pastor, sigue diciendo el texto: vayan y vean qué tienen. Yo no quiero que la gente se aleje de mí. Quiero que mis discípulos, mis apóstoles, me den lo que tienen. Tráiganme lo que tienen. Pongan en mi mano, dice Jesús, lo que tienen. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 peces. Jesús los tomó, dio gracias a Dios y luego dice a los apóstoles: repártanlo. Hagan que se sienten en grupos y repártanlos. Se sentaron, dice el versículo 42, comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras, también de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. 5, tal vez referencia a la Torá, que siempre les estuvo alimentando a ellos, la ley. 1,000, 5,000, 1,000 que significa muchedumbre. 5,000 hombres. Sobraron 12 canastos.
Es el número de los obispos, de los primeros apóstoles, los primeros obispos. De toda la porción de la iglesia hay pan de sobra para que la gente se sacie. La gente va en busca de Jesús. No solo van en busca de pan material. Nadie fue a buscar a Jesús pensando voy a venir a comer pan, voy a venir a comer un pez acá. No, ellos fueron en busca de un alimento espiritual. Y eso es lo que hace referencia a Jesús. Denles ustedes de comer. Mis queridos sacerdotes, mis queridas religiosas, mis queridos laicos comprometidos, denles ustedes de comer. La gente está hambrienta, la gente está sedienta de la palabra de Dios. Denles ustedes de comer. No le digas a Jesús, envíelos, que se vaya de vuelta a su casa. No, denles ustedes de comer. Esta escena es el gran preámbulo de lo que va a ser la Santa Eucaristía. La Eucaristía, que es el pan que da vida. La Eucaristía que hace lo que Jesús sentía en ese momento al compadecerse. La Eucaristía hace con las ovejas lo que el pastor las cuida. La Eucaristía cuida, la Eucaristía cura, la Eucaristía sana, la Eucaristía protege, la Eucaristía alimenta. Esta es la escena de la Eucaristía hecha por Jesús. La primera multiplicación de los panes según el Evangelio de San Marcos. Es la escena de la Eucaristía, del pan partido para dar vida a los demás. Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, hizo que se acomoden, que estén todos bien organizados. Al terminar, que nada se tire, junten las sobras y guárdenlo en la reserva. Pero para eso Jesús pide la reserva de cada uno. La reserva que vos tenés, lo que siempre te reservaste para vos, agente de pastoral, para vos, queridos sacerdotes, diáconos, consagrados, para vos que sos mamá, para vos que sos padre de familia, las reservas que vos tenés. ¿Cuáles son tus reservas? Debemos ser pan para los demás, ofrecer el pan para los demás. Mis queridos hermanos, el Señor nos invita a ser pan para los demás. Jóvenes, sean pan para los demás. Fuerza, que Dios les bendice. El que lucha por el reino sin volver la vista atrás. El que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás. El que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. El que sigue a Jesús pobre, el que sabe caminar, El que apoya la justicia sin volver la vista atrás. el que vive siempre abierto, el que sabe transformar, El que